bendito sea el Señor, que nos dio la fuerza, la provisión y la salud para terminar este trimestre. Y ya el otro año, si Dios nos ayuda, ya no. Hola. Hola. Porque si yo no, porque ¿te parece? Son cinco. ¿Cuáles son las diferencias? Las cinco, el nombre, la salvación. Pero tiene que estudiar para el. No, eso para qué, eso no se acuerde, eso no estudie. Después coge la cartilla y hace así, que se le quede. Tampoco. Bueno, ¿quién de los hermanos de Chocó va a orar para empezar la clase? ¿Todos o uno solo? Amén. Bueno, Maura. Amado y buen Dios, en esta hora, Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, Amén. por permitir este nuevo día, Señor, regalarnos Así este es, nuevo Padre. y hermoso día. Gracias, Padre Celestial, por esta maravillosa noche que ha llegado, Señor, Amén. y has permitido, Señor, que entremos a clase, Padre Así Celestial. es, Señor. Damos Gracias. gracias, Padre Santo de la gloria, porque tú eres el dueño de todo, Padre Celestial, y Amén. tienes el control, Padre amado. Y en esta hora, Padre Sí, Celestial, Señor, Padre colocamos Santo. en tus manos cada uno de los profesores, Padre Celestial, Amén. y cada uno de los alumnos, Padre Santo de la gloria, Así y es, en tus Señor. manos estamos, Padre, para que tú nos dirijas, Padre Celestial, y que tu Amén. palabra, Gracias. Señor, nos guíe en todo momento, en todo tiempo, Padre Celestial. Te damos las gracias por este Gracias, tiempo, Padre Cristo. Santo de la Sí. gloria, que seas tú En el nombre de dirigiendo, Señor, Jesús, sí, y que Señor. el Espíritu Santo nos guíe a Ayúdanos, toda Padre. verdad, Padre de la gloria. Muchas Amén. gracias, Padre Santo de la gloria, por tu misericordia con cada uno de nosotros, Padre Santo. Que seas tú, Padre Santo de la gloria, mostrándonos, Señor, cada día, Señor, tu palabra, Señor, conforme tu voluntad, Padre Celestial. Amén. Gracias, soberano y buen Dios. En tus manos quedamos en esta hora, Padre Santo de la gloria. Que seas tú direccionando, Señor, este tiempo. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe en todo momento, Señor. Y en tus Amén. manos quedamos. En el nombre de Jesús. Amén y Y amén. 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 Gracias. Listo. Bueno. Doña Yolivia. Sí. Sí. Siga. Antes que me acabe la gracia. Ay, se me quedó una cosa. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo, el otro viernes ya con la ayuda de Dios, evaluación, examen final y damos por terminado este último trimestre del año. Así sea. El que estudia, pasa. No, algo toca decirle al Señor que recuerde lo que uno estudie. Bueno, estábamos mirando en la clase 11 lo que desarrolla el Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Él desarrolla ¿qué? Pues la espiritualidad, Él es el que nos ayuda a ser espirituales, Él es el que nos ayuda a ir madurando cada tiempo en nuestra relación con el Señor, vamos madurando nuestra relación con el Señor. Todo esto va siendo progresivo en nuestra vida, tenemos que saber que todo es algo progresivo, ¿no? No es que ya llegamos al Señor y
y ya todo, ¿no? Todo tiene que ser en un caminar, ese cambio progresivo, lo que nos ayuda a madurar, pues son las dificultades, los tiempos que somos disciplinados también por el Señor. Hoy hablábamos eso con mi esposo, o sea, porque Dios es amor, ¿no? Él es amor, o sea, de ahí sale el amor, Él es bueno, porque esas son sus virtudes, esas son virtudes, ay, ¿cómo se llama esa otra palabra que es? Sus atributos. O sea, esos son los atributos de Dios. E incluso uno puede decir, es que Dios me está castigando o por algo que una vez sabe que ha sido desobediente y uno dice, es que Dios me castiga. No, nunca podemos ver la disciplina de Dios como un castigo. La disciplina de Dios es su amor en plenitud para formarnos, para corregirnos, para hacer tantas cosas. Entonces, porque hay muchas personas que dicen eso, Dios me castiga, es que yo estoy pagando y Dios, yo no, Dios no es la esencia de Él, no es atributo de Él. Estamos siendo corregidos porque Él nos ama. Eso es lo que debemos de entender, que es por amor lo que Él hace. Ni por venganza, ni porque para que aprenda, no, eso lo hacemos y lo pensamos nosotros, pero el Señor jamás, jamás haría eso. Entonces, sabemos que tenemos un tiempo de formación, que el discipulado nos ayuda. Ahora, esto no es que nos discipulamos ahorita y esto nos va a ayudar a 50 años, de que no, tenemos que estar todo el tiempo estudiando, actualizándonos en la palabra. ¿Por qué nos actualizamos en la palabra? Porque los tiempos van cambiando, las situaciones van cambiando. La palabra de Dios sí no cambia, pero los tiempos van cambiando y uno tiene que enseñar la palabra de Dios a medida de los tiempos, como enseñarla. Pero nunca la esencia de la palabra cambiaría, jamás, ella es inmutable. Que se forma a medida que nos ayuda a formar el Señor, pues nuestro carácter. Acuérdense que nuestro carácter debe ser moldeado. Él nos moldea, Él nos ayuda sí, nos va educando en esa manera de nuestro carácter. Y pues a medida que avanzamos y nuestro carácter va madurando, pues así mismo vamos entendiendo más las cosas del Señor, ¿no? Porque hay cosas que no entendemos. O sea, yo entendía de pronto un versículo antes diferente a como lo entiendo hoy, pues porque el Señor me ha ido enseñando, ya Dios me ha ido preparando más en la palabra, entonces esto me ayuda mucho y nos ayuda a todos, entonces tenemos que irnos todo el tiempo preparando. La madurez cristiana, recordemos que es conocer la voluntad de Dios en todas las cosas. Y sabemos en la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, ¿cierto? Aunque a veces no nos parece ni buena, ni perfecta, ni agradable. Pero a medida que conocemos a Dios y su palabra, podemos entender que sí, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Es el conocimiento y entender, que eso lo estábamos, ayer lo aprendíamos en el ayuno que le enseñaba Sandra, y ella hablaba de eso, de entender la soberanía de Dios. A veces pensamos que Dios es como, no sé, alguien más o algo más que está ahí y que tiene como que cumplir nuestros caprichos o hacer nuestra voluntad, pero a nosotros se nos olvida que es la voluntad de Dios, es su soberanía. Y hay cosas que uno no entiende y nunca va a entender en la soberanía de Dios en el momento, pero muy seguramente al pasar los tiempos vamos a entender por qué Dios permitió tantas cosas o por qué pasa tantas cosas en nuestra vida. Pero lo que no se nos puede olvidar es que Dios es soberano y que no obra conforme a lo que yo le pida y lo que yo quiera, ni mis anhelos, ni deseos, no. Él obra porque Él es Dios, es ese papá que Él sabe todo lo que necesitamos. Él es ese papá que sabe qué es bueno y qué es malo para nosotros. A los que somos padres, cuando nuestros hijos eran pequeños o aún todavía, uno les puede dar un consejo, les puede decir no, dicen, no me parece, no es justo, no entiendo, no comprendo, pero como uno como papá sí sabe por qué les está enseñando, les está advirtiendo las cosas.
así es mismo Dios para con nosotros. Entonces, ¿qué se desarrolla también? Nuestro discernimiento. Hay algo que tiene que ser. Tenemos que discernir. Y discernimiento es aprender, no solamente es ver espíritus o estas cosas, sino saber lo que es bueno y lo que es malo. Saber lo que viene. O sea, yo no puedo ser ligero en mi caminar de conocer de Cristo. O sea, si yo soy cristiana y si yo digo que soy cristiana, si yo digo que estoy en una iglesia, si yo estoy diciendo que estoy sirviendo en alguna parte de la iglesia, yo tengo que tener discernimiento en lo que puede afectar a aquellas personas que están viendo mi testimonio. Cuando vemos en Primera de Timoteo, uno de los requisitos, incluso en el libro de los Hechos, en capítulo 6, cuando están escogiendo a los diáconos a los servir a la mesa, dice, tienen que ser de buen testimonio, que es que mi testimonio es lo que afecta a las personas de afuera. Entonces, yo tengo que tener el cuidado, los que manejan sus redes, los que tienen su Facebook, Instagram, bueno, TikTok, todas esas cosas, yo tengo que saber que yo tengo que ser medido con lo que publico, con lo que expreso y con lo que digo allí. Porque yo estoy siendo un embajador de esta tierra de Cristo. Y yo puedo traer confusión a aquellos que están conociendo o que no conocen de Dios. Y eso a veces a uno lo confronta y dice, porque sí, uno puede publicar lo que quiera en Facebook, pero yo tengo que también discernir que lo que sí voy a publicar va a edificar o va a traer controversia o algo. Yo no sé ahorita, pero pues hubo un tiempo que alguien publicaba algo y ya era la pelea, la contienda, a mí no me parece, es que esto y que lo otro, y criticaban. Eso en YouTube cuando uno busca algo, eso es un chismerío. ¿Qué tal este que hizo? Y el otro publica y dice y se arma una contienda y yo digo, Dios, yo, en el grupo de mujeres con propósito, bueno, a veces no subo muchas cosas. Y alguien una vez hizo, yo eliminé el comentario y la saqué del grupo. Aquí no, porque a mí no me gusta eso. Estar contendiendo, peleando. Cada uno tiene, eso no, eso edifica. Los de afuera ven y qué dice. Entonces, ¿qué van a pensar? Entonces uno puede decir, no, son mis redes, es lo que yo quiero publicar, el que no lo quiera ver, pues que no lo vea. No, no. Por los débiles en la fe, por saber que yo, entonces, si yo quiero publicar y hacer lo que yo quiera, pues ¿para qué me pongo a decir, pues, me congrego, qué hago, qué no hago? No, porque eso, cuando yo digo eso, a mí, yo ya estoy poniendo una responsabilidad, uno, primero el nombre de Dios, después el lugar donde yo me congrego, todas estas cosas, uno no debe ser ligero en esas cosas, uno tiene que ser muy sabio. Si edifica, pues se publica, y si no, pues ¿para qué? Y hay personas que uno puede publicar algo y ya la otra persona dice, no, me están lanzando o cualquier cosa que uno pone. Que edifique, que eso es tener discernimiento. Yo la vez pasada me encontré una imagen, pues eso es, mejor dicho, ya está que me la publicaba, pero yo dije no, porque sé que no va a gustar, porque era como muy escueta también, entonces yo dije no, me guardo, pero o sea, eso me guardé las ganas, pero eso es tener el discernimiento. Si edifica, coloquemos, si no, ¿para qué vamos a generar cosas en la vida de los que no conocen y en aquellos que están caminando hasta ahora con el Señor? Entonces, todo eso, y a veces a uno le parece como, ay, que no, ¿cómo se van a meter en mi vida? No, es tener discernimiento, porque mi vida, ya cuando yo empiezo a decir qué hago, que conozco de Dios y todo, empieza a ser algo que las personas de afuera, eso es así, somos en un acuario. Cuando hay un acuario, uno que va a mira todos los pescaditos y uno está ahí observando todo. Así mismo nos están observando a nosotros. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Mm, eh,
¿qué? Para ser espiritual tenemos que tener discernimiento. El Espíritu Santo nos lleva a madurar por medio de la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues a través de la palabra y al tener comunión con el Espíritu Santo. Romanos 8:26, ¿lo leímos o no? Bueno, busquemos por favor Romanos 8:26 y Efesios 6:18. Si el Espíritu Santo no guía nuestras oraciones serían egocéntricas. Hay algo que también aprendíamos en el ayuno y es, la oración llega a lugares donde yo no puedo ir. Amén. Señora. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ajá, Amén. amén. Y Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, revelando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. En el Espíritu. O sea, Dios debe guiar nuestra oración en el Espíritu. Cuando vamos a orar, que a veces oramos, Señor, guía mi oración, dime por qué debo de orar, pon en mi corazón por qué tengo que orar o debo de orar. Y el Espíritu Santo te lo irá haciendo. Y lo que les decía, hay oraciones que mi oración puede ir a lugares donde yo no puedo ir, a familias, a una ciudad, a un país o a lo que sea. Y hay cosas que la oración puede hacer que yo no puedo hacer, como cambiar, hacer entender a la persona, redarguirla. Yo no puedo porque no lo me dan a entender, pero mi oración sí va a producir que esa persona se le quite esa venda, que se le quite lo que el enemigo le pone en su mente para no entender, se le abran los oídos, bueno, tantas cosas. Pues el mismo Jesús decía, bueno, la misma palabra dice, tienen oídos y no entienden o no oyen. Porque hay personas eso, que uno les explica, les habla y no entiende. No entienden, pero no es porque de pronto no quieran entender o porque no sean inteligentes ni nada, sino porque su entendimiento está nublado, está bloqueado. Este mundo se lo bloqueó, este mundo, y el enemigo pues también mete su manita ahí y hace que no se entienda. Entonces debemos entender que nuestra oración guiada por el Espíritu Santo, guiada ahí, va a hacer y va a producir lo que nosotros realmente estamos orando, los cambios que vamos a estar haciendo. Entonces, aprendíamos que también que la espiritualidad va ligada ¿a qué? Al servicio, porque nuestro servicio tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. En todo, así sea para poner sillas, yo les he dicho, para colocar una silla, eso no es solo colocarlas ahí y ya, no. Es saber que si yo estoy arreglando la casa del Señor un domingo, estoy viniendo ahí, yo tengo que ser espiritual y entender, orar, reprender lo que hay en los aires, orar por ese lugar donde esa persona se va a sentar, que pueda entender, que el Espíritu Santo le hable a su corazón, que produzca un milagro. Todo eso es el servicio. No es solo venir y hacer, porque el hacer, pues viene y uno lo hace, pero incluso en el hacer, en lo que tenemos que hacer, en los que están en la alabanza, los que están en audiovisuales, uno no puede ignorar esas chanzas del diablo. Todo. No, es que yo ya tengo mi clase para los niños y todo, sí, pero se tuvo que pasar un tiempo en oración, orando y diciendo que le enseñó a un niño, que el niño entienda, que el niño comprenda la palabra, que la palabra quede guardada en el corazón del niño. Todas esas cosas tenemos que hacerlo. Ya no podemos decir, ya ningún servicio podemos cogerlo a la ligera, nada. Todo tenemos que hacerlo dirigido por el Señor, porque eso es, y ahí tenemos, porque ahí podemos también, el Señor nos puede hablar, nos puede mostrar, nos puede decir tantas cosas, dar una palabra. O sea, es que tenemos que empezar a hacer el servicio, me va a exigir eso, ser sensible a las personas. Y algo que me gustó mucho que ayer aprendíamos
Y es que realmente desde que arrancó el ayuno, el Señor empezó fue a hablar del amor, cómo el amor hace que yo pueda perdonar, cómo el amor hace que yo pueda producir una adoración al Señor, a ver cántico nuevo, poder adorarle, pero es por el amor que Dios ha producido en nuestras vidas. Y ayer algo que yo les enseñaba era que yo les mandé un mensajito a los saetas, bueno, al grupo que trabajó, que enseñó que había un grupo aparte. Yo les di las gracias por todo el trabajo que se había hecho, que había sido muy bueno, que extendieran un saludo para todos los que habían acompañado en la oración, en los ayunos y todo eso. Y que no era fácil dejar una generación, pero lo que Dios pone en nuestro corazón, ese amor, va a producir cambio. Entonces yo después me puse a pensar y yo dije, ¿qué miedos hemos vencido por amor a las personas? No por nosotros, a las personas. La timidez, ¿cierto? Pongo de pronto el caso en Yolivia, la timidez, el miedo a hablar o a enseñar, pero el miedo a ellos, perdón, el amor hacia ellos ha hecho que esos miedos se venzan. Y uno no se da cuenta. Entonces yo decía, ¿qué miedos hemos vencido? O yo me puse a pensar, ¿qué miedos yo he vencido para estar aquí? Por amor a los que lo necesitan. Y no nos damos cuenta. Entonces hemos vencido muchos miedos por amor a otros. Y tenemos que mirar, claro, yo vencí el miedo de pronto a eso, a hablar en público, sí, tantas cosas, incluso estaba ahí los familiares de Carol, dije, ella ha vencido tantos miedos a todo y véala ya enseñando un domingo. ¿Por qué? Por amor a ella, no, por amor al que necesita un mensaje. Entonces tenemos que entender que el servicio nos ayuda a desarrollar un amor donde nos ayuda ese amor a vencer miedos. Eso me pareció a mí, dije, claro, por eso es que cada vez avanzamos más y eso es ser una persona madura, una persona que ha entendido eso. Entonces, de pronto les decía, saque una lista y coloque ahí que he vencido por amor al servicio a las demás personas. Se otorga. Primera de Corintios 12:7, ¿qué dice? Amén. Señora. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Amén. ¿Para cada quien es qué? La manifestación de quién? Para provecho, o sea, para beneficio de nosotros y para beneficios de aquellos que vamos a servir. Entonces también tenemos que ser mayordomos de lo que el Señor nos ha dado para provecho del cuerpo de la iglesia. Dios, ¿qué dones me ha dado? Dios, ¿dónde me usa? Yo tengo que ser un buen mayordomo de esto, un buen administrador de lo que Dios me ha dado para su servicio, para lo que Él quiere. Dice, cuando fortalecemos nuestra espiritualidad, aprendemos a salir en victoria de las luchas diarias y de los deseos de la carne, o sea, de ser autosuficientes. Romanos 8:13, alguien que por favor lo busque. Nuestra naturaleza pecaminosa solo se irá debilitando por la llenura del Espíritu Santo. Nuestra madurez y formación de carácter irá creciendo con él. ¿Qué nos ayuda a nosotros? Y que todo el tiempo que tenemos que estar así para que nuestra naturaleza pecaminosa mengue, se seque, pues estar llenos del Espíritu Santo. Y eso es a diario. O sea, nosotros todos estos días que hemos hecho desde el miércoles, jueves, viernes, mañana el sábado el ayuno de parejas, el domingo, todos estos 5 días llenos del Espíritu Santo. Es mejor dicho, estamos que rebosamos. Pero si yo no cuido esa llenura, pues muy seguramente ya para el martes ya estoy toca seguir con la oración. Y el servicio nos hace
estar llenos, llenos, llenos y buscarlo, porque pues no todos los días estamos aquí sirviendo, bueno, también servimos en nuestra casa, por fuera, pero tenemos que estar buscando esa llenura siempre, siempre, para que esa naturaleza pecaminosa esté ahí quieta en primera base. ¿Qué dice Romanos 8:13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ajá. Entonces vivimos cuando le damos fuerza y la importancia de vivir una vida en el Espíritu. Igual uno no es que todo el tiempo ande ahí en el Espíritu, pero debe gobernar más el Espíritu que la carne. Que las tentaciones son, esas brotan, esas salen. Las pasiones, dijo, Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de la qué, de las pasiones juveniles, juveniles, cincuentonas, setentonas, cuarentonas, de lo que sea. Uno en todo tiempo tiene pasiones y deseos. Entonces uno tiene que aprender que el Espíritu Santo le ayude a uno en esa parte a morir a esa naturaleza pecaminosa. Dice, la tribulación es la que ayuda a moldear y a madurar el carácter. En algunos casos la tribulación puede venir a causa del pecado y el Señor lo hace a través de su disciplina. Esto también puede afectar nuestra comunión con el Espíritu Santo. El maduro espiritual debe ser moldeado. En el caso de los neófitos o de los que están aprendiendo a caminar, su espiritualidad no ha sido probada. Hay queja, maldicen y tienen un pretexto para dejar las cosas. Entonces, ¿qué hace la tribulación? Nos ayuda a moldear y a madurar nuestro carácter. Esas pruebas, esos procesos, esas temporadas, esas épocas, lo que sea que estemos pasando, ahí lo único que nos está ayudando, y eso lo enseñaba ayer Sandra, en todos los procesos que ella ha vivido, pero ella que llegó a entender y a comprender que eran los procesos y la soberanía de Dios. Y nos habló en Job y dio un versículo que nos tocó mucho, porque a veces las pruebas y las dificultades, bueno, mi chica, ahora es que lo encuentro. Fue tan bueno, me olvidó apuntar. No es que estoy en Salmos, con razón, ahí no lo va a encontrar. Entonces, eso hace que nuestro carácter y nuestra conducta mejore. O sea, nosotros no podemos ser más formados de ninguna manera que pasando por esas situaciones difíciles. No me acuerdo dónde lo tengo. Bueno, palabras más, palabras menos, dice que, Dios, que a veces estamos, por las pruebas, nos llenamos de amargura. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, bueno, acá busquémoslo en el 4:5, a ver si dice, lo voy a leer en esta versión, dice, sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti, no te dan confianza, no te da confianza tu reverencia a Dios, no te da esperanza tu vida de integridad, no sé qué dice en la Reina Valera. Es 4:3. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus paradas y esforzaban las rodillas que te caían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando has llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad en tus caminos? Bueno, no es el versículo, porque es que el versículo es muy clave y dice que te llenas de amargura. Entonces, cuando no entendemos la soberanía de Dios, cuando no entendemos los procesos de Dios, cuando estamos ahí, ¿qué puede producir toda esa tribulación y esa dificultad? Amargura.
nos amargamos. Y se acuerda de Santiago, que Santiago habla de la prueba, de dos tipos de prueba, de la prueba de la dificultad que estamos pasando y la prueba que es la tentación. Entonces ahí tenemos que mirar, no es fácil, es difícil la situación de Job, ustedes saben todo lo que pasó Job y toda esa situación, pero cuando él entendió y empezó a reconocer como la soberanía de Dios, el poder de Dios, empezó a perdonar en muchas cosas, salió esa amargura de su corazón y fue libre y pudo ver la bendición. ¿O no le pasó lo mismo a Ana? Dice que Ana lloró amargamente. Y después que se desahogó, después que sacó toda esa amargura, vino la bendición en la vida de su hijo. Uno se puede llenar, porque ahorita hablaba con alguien y decía, no, es que es una tras otra y no se da, y no se da. ¿Cómo se siente uno? Pues frustrado. ¿Qué trae la frustración? Pues amargura. No es fácil, pero solamente fortalecidos en el Señor nos va a dar el poder para seguir adelante. Eso hace que seamos maduros y que esa madurez empiece a desarrollar el discernimiento y la espiritualidad en nuestra vida. Cuando estábamos neófitos, éramos neófitos nuevos, pues ¿qué hacíamos? Nos quejábamos y de ya no, pues y entonces qué y todo, y aún nuestras oraciones, todo era primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda para mí. No, ya después el que va el que va avanzando en el discernimiento, en su espiritualidad, en su madurez, pues ya empieza a orar por otros, porque es el amor que Dios empieza a desarrollar en uno por los demás. A medida que vamos madurando, van saliendo más áreas y el Espíritu Santo tomando el control. Claro, uno va mirando, tengo que mejorar en esta parte, tengo que hacer esto, tengo que poner esto. O sea, estamos siendo más sensibles. Ya no, como que no pasa por ligero ni nada, sino que vamos entendiendo más las cosas. Tomando el control. En las pruebas se cede el control ¿a quién? Al Espíritu Santo. No debemos separarnos de Él, pues es el que de Él recibimos consuelo y fortaleza y nos ayudará a no tropezar. ¿Quién nos ayuda en eso? Porque yo no sé si a usted le ha pasado o le han dicho, es que yo ya no tengo fuerzas para seguir adelante, como que se acaba uno, como que se agota uno, ya no puede. Pero entonces, ¿qué vienen las fuerzas? Las fuerzas de Dios. Y uno, ¿por qué pasó ese momento? ¿O cómo hizo para pasar ese momento difícil? Pues con la mano de Dios y las fuerzas de Él. Que solamente con Él, porque hay situaciones a veces que son muy complejas, afligen el alma, duelen el corazón, y uno dice, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué pongo? ¿Qué puedo hacer? Entonces es cuando vienen las fuerzas del Señor y la dirección. Y eso sí, cuando yo veo al pastor que estaba él muy afligido, muy todo, él va, ora, se mete y Dios le da respuesta. Dice, Dios me dijo que hiciera esto. Dios me habló y me puso esto en el corazón. Ahí es donde él ha encontrado respuestas y donde hemos podido avanzar y caminar, porque él es el que nos habla. Entonces tenemos que tener ese espíritu de nosotros muy sensible a lo que el Espíritu Santo quiere decir. Ahora, lo puede colocar en nuestro corazón, nos lo puede hablar a través de la palabra, a través de una persona, nos puede decir. Entonces, Él da respuestas cuando necesitamos ahí. ¿Qué tal usted tenga la respuesta para alguien que está orando y usted por miedo, por muchas cosas, no lo diga? Uno ora y lo hace allí. ¿Dónde voy? Tropezar. Una persona que no ha permitido al Espíritu Santo a confrontar su vida no es una persona madura ni llena de Él, porque nosotros tenemos que ser confrontados. Y a ninguno le gusta que lo confronten. A nosotros nos gustan que nos digan como lo bonito, como que somos así, que esto. Pero cuando nos empiezan a decir lo que no nos gusta, pues uno choca. Y el orgullo de uno, uy, pero ¿qué viene el Espíritu Santo? No, a uno siempre le va a entrar en reversa, a no ser que uno sea muy humilde y diga, ay, sí, tengo que ayudar y pedir. Pero a la mayoría, bueno, hablo por mí, nos entra así como en reversa y bueno, Señor,
es el orgullo, pero solamente tú me puedes ayudar. Que el Espíritu Santo nos confronte en lo que tenemos que hacer. Y el espiritual entiende eso y trabaja en esa parte de su carácter, de su conducta, para poder caminar. Eso nos ayuda a llevar una vida conforme a Dios. Es una persona en donde su carácter predomina yo, o sea, una persona que no esté llena del Espíritu Santo, que no sea una persona que se haya dejado madurar, pues siempre va a predominar, ¿qué? Su yo. Predomina primero que cualquier otra cosa. Pero cuando predomina el Espíritu Santo, tenemos una relación estable y permanente con el Señor. Y esta debe ir aumento en los verdaderos creyentes. El Señor nos da la capacidad de ser llenos cada vez más y más. Y más un carácter maduro que refleje a Cristo. El que refleja a Cristo, pues no se va a poner a contender, no se va a poner a pelear, no va a buscar excusas, no. Tiene que aprender uno a aceptar lo que realmente no está bien en la vida de uno. Pero pues lo que le digo, eso lo vamos aprendiendo en el camino y en la formación que el Señor nos da. Los peligros de la inmadurez espiritual. Hay peligros cuando no somos maduros espirituales, pues claro. Vamos a Hebreos 5:11, por favor. Bueno, lo vamos a leer en la Reina Valera 5:11. Aquí en esta versión dice un llamado al crecimiento espiritual, no dice, no sé qué título tenga ahí en la Reina Valera. La Reina Ajá. Valera dice advertencia contra la apostasía. Sí. Hebreos 5:11. Sí, apostasía es negar nuestra fe, ¿no? Entonces, podemos ser apóstatas nosotros, pues claro, cuando en un momento de una tribulación, de una dificultad, pues podemos apostatar de nuestra fe. Decir, pues no, yo no creo lo que me dice Dios, bueno, tantas cosas y argumentos que puede poner uno, pero el apóstata, el que ha dejado como doblegar de las dificultades, pues no ha crecido en su vida espiritual. Y lo que digo, por eso las tribulaciones son necesarias. Que hoy ayer, no me acuerdo, veía un reel donde salía un niño ahí montado en una montaña rusa y dice, cuando vienen los problemas de la vida, pero como he sido el mejor guerrero de Dios, ya como que, ya nos vamos como que, ay, ya de esta salimos. Entonces, un llamado al crecimiento espiritual, dice. Alguien que me lo lea en la Reina Valera, pero cuando diga amén, por favor, paramos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Amén. Una persona que es inmadura espiritual es tarda para oír. Entonces aquí dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil explicar todo porque ustedes son, un sinónimo, son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. O sea, una persona que no ha desarrollado su oído espiritual o su vida espiritual es torpe, o sea, no entiende. Le es difícil comprender, le es difícil estar ahí. Parece que no escuchan. Y es verdad, yo hablo con alguien y yo le explico, y yo le digo, yo le doy el consejo, y después me dice, pero no sé qué hacer. Y yo digo, pues ya le dije que tenía que hacer. Y ayer me mandó algo, le dije, vuelva y escuche el audio, ahí está la respuesta, pero es por todo lo que tiene en su cabeza. O sea, toda la aflicción, todos esos pensamientos recurrentes negativos que vienen, no dejan que la persona pueda entender la palabra de Dios. Señor, haga allí. Entonces, no escuchan, es como si no escucharan. Es como si, como fue que alguien dijo, bueno, como si uno estuviera así. Habla uno y la persona le ve así. Porque no entiende, pero pues sabemos que también todo es espiritual.
en esas personas. Sigamos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Entonces ahí podemos mirar que una persona inmadura espiritualmente siempre va a querer que lechita. Hay que como que le consientan, como que no le exhorten, porque de pronto dicen, no, es que me dijeron y han sido muy fuertes conmigo y todo, no. Es una persona que no ha madurado y que quiere solo que le den, bueno, contentillo, como que le digan, ay, no, si te entendemos, tú, o sea, como se llama con misericordia, o sea, ay, pobrecita, no. Y hay personas que a veces uno les habla duro y como que, pero es que la palabra no es leche todo el tiempo. Acá dice, y quieren solo que tengan esa lechecita, esas cosas básicas. No. Entonces tenemos que enseñar, tienen que ser enseñados en la palabra. Sigamos. Todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, no podemos seguir siendo ¿qué? Infantiles e inmaduros. Dice ahí también en Hebreos 5:11, lentos para aprender. A veces esa palabra lentos para aprender es como que nos costara, como que uno no entiende o no le da lugar a la palabra, porque como quiere uno leche, y no, uno se cansa de la leche. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno se cansa de la leche, uno a veces quiere escuchar una enseñanza como más doctrinal, como que enseñe más, como que corrija, pero eso que incluso a veces uno ve, no, y los tiempos de angustia van a pasar y ahora Dios te va a devolver. Hay personas que les gusta que le diga eso. Y te van a consolar y lo que Dios te prometió y lo que no te ha dado, y las personas les gusta eso. Uno lo lee y uno dice, pues sí, o sea, uno sabe. Uno dice, sí, eso va a pasar porque Dios es fiel y su palabra. Pero eso ya uno no es que sea menos, sino que uno necesita otro tipo de palabra, otro tipo de consuelo, otras cosas que a medida que uno va creciendo necesita. Pero no podemos olvidar tener un espíritu enseñable, porque eso sería ser orgullosos y altivos. Siempre con una humildad. Yo puedo haber escuchado 10,000 veces la enseñanza del hijo pródigo, pero si yo me siento a escucharla 10,001 vez con un espíritu enseñable, voy a aprender otra cosa diferente. No debo, siempre tengo que tener un espíritu enseñable. No poner la confianza en el predicador, en la persona, no. En el mensaje de Dios, que Dios sé que me va a hablar algo allí. Eso hace una persona madura espiritual. Pone atención en el mensaje que esa persona, que Dios va a usar para dar. Eso nos va a ayudar mucho. Y volver a los rituales, a la religiosidad. Los rituales es como ya cogerle el hábito a lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Tengo que orar, o oro, ayuno. No, que siempre sea con un propósito y disfrutarlo. Decir, no, pues voy a ayunar porque, bueno, cuando tenemos una preparación o algo, oramos y ayunamos y todo. No, pero oramos y ayunamos con un propósito, con unos objetivos claros. Oramos y ayunamos porque sabemos que eso va a producir y va a hacer algo en el reino espiritual, pero no como cogerlo ahí como de tarea. Saco un tiempo para orar, saco un tiempo para pedir la dirección de Dios, saco un tiempo. Y a veces uno con los años hasta se le olvida. Antes del retiro de los aetas, yo decía, no, yo tenía mucha carga, yo tenía muchas cosas en mi corazón. Y yo dije, Dios, ayúdame
y pude hacer 2 días de ayuno y oración como yo quería, porque a veces no, mañana ayuno, ay, sí, ayuno, la oración y sale uno y tiene su día ahí normal y no, que yo pueda tener ese tiempo de verdad para el Señor, que lo pueda dedicar a Él en medio de todos mis quehaceres, en medio de todas mis cosas. Entonces hay que tener, la religiosidad es eso, hacer ahí, uno ni se da cuenta y resulta, no. Una persona madura debe tener la capacidad de enseñar a otros. Hebreos 5:12 y 13. Creo que lo que estábamos leyendo ahorita, pero pues volvámoslo a leer. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros elementos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ajá. Nosotros tenemos que, o sea, el proceso natural es ser niño, ir creciendo, ¿no? El bebé va creciendo, el niño y todo, todas esas etapas, pero no nos tenemos que quedar en una. En nada, tenemos que ir avanzando. La persona madura es aquella que vive en armonía consigo misma por haber encontrado su lugar frente a Dios, al prójimo y a la creación, y ha logrado un equilibrio corporal, intelectual, afectivo, social y espiritual. O sea, que sabe su identidad en Cristo. Una persona espiritual sabe quién es en el Señor, conoce su identidad en Cristo y en eso es que, o sea, cuando uno sabe el secreto de nosotros, de librar muchas cosas en nuestra vida, es cuando tenemos claro nuestra identidad en Cristo. Eso nos ayuda, mejor dicho, un 100%. El que no tiene su identidad clara, pues ni sabe para dónde va, ni sabe para dónde coger, y siempre pues va a ver, como dice Santiago, como esa ola de doble año, va y vuelve. Pero el que tiene su identidad en Cristo clara, sabe su posición y se para, y sabe cómo afrontar cualquier situación. Entonces es muy importante tener muy clara la identidad en el Señor. No tenemos mensajeros en el cuerpo, trabajamos juntos sin separarnos. No hay personas, no hay, ¿cómo es que les llama a los que le hacen a uno un trámite? Bueno, sí, un tercero que vaya a hacer el trámite por uno, no le paga para que le hagan el trámite. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Un trámite, sí, esa sería la palabra, tramitado. Y uno, no, aquí no hay trámite, ay no, Lucas, vaya usted y me hace esto. No, no tenemos, nosotros somos un cuerpo y trabajamos juntos sin separarnos en el servicio. Por eso es importante conocernos nosotros como cuerpo y saber qué función cumplimos cada uno en el cuerpo. ¿Cómo lo conocemos? Cuando servimos. ¿Cómo conocemos? Cuando tenemos coinonía y compartimos. Eso les enseñaba en la clase pasada. No es que los de alabanza, de por sí, los de alabanza están allá, los del ministerio infantil están acá y formamos como esa silita, pero salimos, toca salir de nuestra islita y compartir con los demás, pueda que no trabajemos ahí, pero pues salir, conocernos, es esa parte porque siempre estamos haciendo nuestras actividades aparte. Pero qué bueno poder socializar, ¿no? Dice el Salmo 133, qué bueno socializar junto a los hermanos en armonía, compartir, conocernos. Efesios 4:13. ¿Quién dijo yo? Amén. Señora. Amén. Filipenses 4. No, Efesios. Efesios, sí. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo,
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ajá. Amén. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos ahí, caminar. Que realmente para poder llegar a la meta y al propósito y a todo, tenemos que caminar juntos. El que llega a la meta no llegó solo, tuvo un entrenador, tuvo a personas que lo acompañaron, lo apoyaron, personas que, ¿cómo es que se llama eso? Que los patrocinadores, hay un poco de personas detrás del que ganó, porque todos y así, todos, cuando lleguemos allí al Señor, pues todos nos acompañamos, nos damos ánimo, oramos los unos por los otros, nos fortalecemos, pero pues a veces no pasa, a veces, ¿cómo es que dices? Bueno, me olvidó el dicho, pero es acompañarnos y llenarnos y pedir la dirección de Dios en todo lo que necesitamos. Amén. Señor, yo te doy muchas gracias, Padre bueno, Señor precioso, por este tiempo que nos has regalado, Señor. Gracias por este trimestre, Señor, donde pudimos aprender de tu Espíritu Santo, Señor. La importancia que tenemos, Señor, depender de ti, Espíritu de Dios, de verte como una persona, Señor, de verte allí y de contar contigo en todo lo que necesitamos, Padre bueno, Señor. Dios, yo te doy la gloria a ti, Señor, por habernos dado, Señor, provisión, salud, Señor, vida para poder seguir y avanzar en este trimestre, Señor. Gracias, Padre, porque nos seguirás ayudando hasta el próximo viernes en esa evaluación, Señor, donde tú te glorificarás, Padre Santo, en cada uno de los estudiantes, de los que terminamos, Señor, este trimestre, Dios. Gracias, Padre, por nuestros hermanos allí en el Chocó, Señor, porque aún en medio de todas las dificultades que han tenido con el invierno, con la internet, con sus cosas personales, Señor, tú les diste, les aparejaste el tiempo, Señor, para que ellos hubiesen terminado, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque seguiremos viendo tu gloria, Padre bueno. Síguenos guiando, Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a madurar en cada área de nuestras vidas. Salgo agradecida contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salgo yo, si no digo salimos y todos se fueron y viene el pastor y no. Dijo Sebastián, ¿qué? Les bendiga. Buenas noches, pero la persona llegaba gracias, por
Uy, ¿es endulzado, eh? Muchas gracias. El trabajo final. Sí. Yo digo también, ya el trabajo final de lo de las experiencias de Pablo. Yo sí lo hice, pero se llama teología. Pues yo no puedo estar después posible. ¿Sí? Pues yo lo hice. Me toca traer el domingo. Un trabajo No lo he terminado. que tocaba hacerlo con ojos. Es que la verdad sí está largo. Con ojos y yo le entendía así, sé porque era como control. No era un ensayo, era un trabajo. Es una de las experiencias. Y se nos dijo que no. Pero entonces es específico por cada libro. Ya. No, era la experiencia de los digamos, donde le picó la serpiente. Por ejemplo, es como según las historias. Según las historias, las historias. ¿Título? ¿La historia? La historia. ¿Entiendes? Como si yo no entendí. Pues ya según yo entendí era así. Bueno, mira, vamos. Los hijos de Jacob. Buenas. Buenas. Gracias. Buenas. Ahí de la que cambiamos. 5 décimas en el examen. Es delicioso. ¿Cómo sigues? ¿No has dormido? No, lo que pasa es que hoy estuve cocinando la canción al polvo de oro. Estaba haciendo una torta y, o sea, ahí me da de todo. Tengo malestar en los ojos, La Catarina. sentía, o sea, sentía la salida y sentía como todo como con hierro, como si tuviera hierro metido en. Bueno. ¿Quién tomó tinto acá? ¿Mi esposa? La pastora le dijo. Valiente bocado. Bueno, ¿acabamos hoy? ¿Sí? Bueno, entonces acabamos hoy. ¿Cómo van con esos discípulos? ¿Tú quieres pasar el discipulado o no quieres pasar? Mis dos discípulos, que eran mi sobrina y mi hija, se fueron. ¿Virtual? Yo tengo una, esa mosquera, le mandé la cartita por correo y estoy trabajando con ella. Bien, ¿tú? Con los muchachos de trabajo, con ellos, ¿Tú? O sea, lo inicié con alguien, pero no contigo. ¿Tú? Con una cliente. Ella por lo menos vino a la reunión de mujeres y pues la tengo invitada para mañana más a ver. Dice la Biblia en Mateo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y habrá trabajo, habrá salud, habrá restauración, habrá provisión. Entonces tú dices, es que estoy ocupado trabajando. Está bien. Esta mañana
yo quiero contarles que hay un chico que un día seguramente va a ir a Chocó, no sé, que es Rodrigo, ustedes lo conocen. Y cuando llegó Rodrigo aquí hace 2 años, usted conoce el testimonio de él. Él llegó cero. Flaco, oscuro, perdido. Y en 2 años usted se lo escucha predicar. Y usted dice, ¿de dónde? Pero se le dedicó tiempo. Se pastoreó. Usted no sabe qué clase de persona es la que usted le puede predicar. Y por ocuparse de una persona de esas, usted no sabe todo el valor que Dios le da a una persona de esas. Usted no sabe la bendición tan grande que usted puede obtener, aunque no le estoy diciendo que mire el precio en un alma. No mire el precio en un alma, pero usted no sabe qué puede hacer por predicar a una persona. No sabe, no se imagina. Entonces, mírenlo de esa manera. Mírenlo de esa manera. Usted puede ser tan bendecido por predicar. Claro que es un esfuerzo. Claro que es un esfuerzo. Claro que eso no es fácil. Claro. Pero es que, pastor, no me contestó. Y es que, me cansé. El reino de Dios es para valientes, para esforzados, el que lo entiende. Entonces, ojo, no se acomoden. Ustedes van a pasar ese nivel, los felicito, se van a graduar, se les van a poner todos sobre todo su red y para su casa seguir trabajando porque cada domingo. Y ahí se va a secar otra vez. Pastor, me hace falta estudiar, porque más de uno me dice eso. Dice, pues predique, coja una casa de familia, abra una casa de familia y predique. ¿Qué es que no? Entonces, si no empiezan desde ya, cuando pase y se gradúen, se van, un día no les va a funcionar. Porque se acostumbraron a estudiar y a venir a recibir. Y se volvieron así, gordos. Y no dan nada. No les funciona. Entonces los animo a que les sirvan. Esto también es para ustedes. ¿Listo? Hace 1 año y medio empecé a predicar de la Tercera Guerra Mundial. Hace 1 año y medio empecé a predicar más o menos, a decir a la iglesia lo que Dios me había puesto. ¿Verdad? Y entonces yo me acordaba que yo predicaba con miedo, como con el miedo, el temor y temblor. Yo decía, Dios mío, yo me pongo a hablar esto, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Y efectivamente, ahora la palabra Tercera Guerra Mundial es el pan del día por internet. Hasta la inteligencia artificial ya sabe qué países van a estar en la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿qué puede suceder? Quiero contarles. Lo que puede suceder es que viene un orden mundial. Posiblemente sí vamos a ver una guerra ahorita entre China, Corea del Norte y Rusia. Sí puede haber una guerra. Puede haber una guerra porque está todo montado para la guerra. Y no es la Tercera Guerra Mundial. Pero puede haber una guerra donde Estados Unidos salga perdedor y donde venga un nuevo orden mundial. O sea, van a haber unas nuevas reglas. Y ahí posiblemente es donde van a prohibir la religión. La van a sacar. Y va a ser la persecución más grande de todas las religiones. Porque van a poner unas reglas ellos a nivel mundial. Entonces, pueda que suceda eso. Estoy aquí, no estoy diciendo que eso va a suceder. Es un estudio que han hecho muchos. Señor. Lo he visto especialistas en nacional. Por alto lo saben. Resulta que los chicos desarrollaron ¿cierto? Que una velocidad de Mach 10 lanzado del espacio y la fuerza de gravedad de la Tierra le ayuda a aumentar la velocidad. En ese momento en el mundo y eso se hace en un rato, tanto donde Estados Unidos ya a los portátiles, que son super acorazados y todo eso, no tienen nada que hacer contra un misil esos que están rápido. Ningún refugio subterráneo en el mundo, ¿cierto? En ese momento es el que ese misil tiene la capacidad de penetrar hasta dentro y explotar. Entonces, se dispararon la venta de búnker, les dije. Ya se disparó. En Europa se disparó la venta de búnker. ¿Qué es eso? ¿Ustedes saben qué es un búnker? Un tráiler de un camión lo meten 10, 15 metros debajo de la tierra. Con baño, comedor, cocina, aire acondicionado para guardarse de la guerra. Pero eso no sirve de nada. Entonces, estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. Ahora, otro ejemplo antes de orar. En mi trabajo, cuando yo soy protesista dental, los que no saben, yo tenía el laboratorio dental, yo soy técnico, hacía prótesis y todo eso. Yo renuncié a mi profesión por servir a Cristo, que fue la mejor decisión de mi vida. Entonces, hay un horno que es donde se cocinan las coronas de porcelana o las famosas chaquetas que usted llama, que son coronas de porcelana, que son costosísimas, vale $1,500,000 cada una, vale como 1,200,000 o 1,500,000. Entonces, para esas coronas de porcelana hay un horno en grados Fahrenheit. Entonces, el horno uno lo prende, ¡pum! Lo prende
y el horno se demora de 1 a 2 minutos para llegar a 200 grados. De 1 a 2 minutos. ¿Listo? De 2 minutos a 2 minutos 50 llega a 600 grados. De 2 minutos 50 a 3 minutos y medio sube 1000 grados. O sea que a medida que el horno va calentando, acelera el proceso de calentamiento. ¿Estamos? Así está pasando hoy en día. El celular salió en el año más o menos 70 y pico, 80, que fue el boom en el 80, el celular, hace 44 años. Había culebrita, no más. No había lo que hay hoy en día, teléfono, cámara, video, no habían drones, no había nada de eso. La época de piedra duró 1000 años. La rueda duró, y vino la revolución industrial, ¿verdad? La imprenta revolucionó todo, pero duraban años. En el último siglo que hemos vivido, ha aumentado más la ciencia que en 1950 años. Ha aumentado más en 50 años. O sea que si a usted le dicen, siempre dicen que Jesús va a venir, sí, se está acelerando el proceso de una manera sobrenatural. Jesús está por venir. Y es el tiempo de predicar y de servir a Dios. Es el tiempo de pensar, y yo, y mi carrera, y voy a ser profesional, y tengo el grado, y cuando tenga su grado y se gradúe, le den su cartón, vaya a busque trabajo. ¿Quién le va a dar trabajo mejor? Vaya a abrir la puerta. No. ¿Por qué? Porque se ocupó de usted y se le olvidó el reino. Se les olvidó el reino. Pero cuando uno se preocupa más y se mete con el reino lo sostiene. Entonces, ojo con esto. Busquen primeramente el reino de Dios, que lo demás va a ser añadido. Amén. Señor, gracias por esta clase. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos animas a seguir adelante. Haznos comprender la importancia que es de ir por el perdido. Haznos comprender la importancia que es ir por aquel que está confundido. Danos la sabiduría y ayúdanos, por favor. Gracias por esta clase, Señor, y gracias por hablarnos en esta noche. Confiamos en ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me contaba hoy una persona, hace 10 o 15 días, un niño, el compañero de una niña de 13 años, el papá lo encontró colgado en la habitación. Y me contaron otro suicidio. Y usted dice, ¿no hay a quien predicarle? Dice el libro de Ezequiel, lo leí esta mañana, que si Dios le manda a usted a decirle algo a alguien y no lo hace y esa persona se muere y se pierde, es pecado y Dios se lo demandará a usted. Se lo demandará. Le dirá, usted pudo haber hecho algo y no lo hizo. Entonces, hay que tomar conciencia en el Evangelio. No es aprender y buscar sacar 8 y 10 y graduarse. Es ir por el perdido. Usted verá. Usted toma la decisión. Ustedes toman la decisión. Pero hay que ir mucho más allá de lo que usted se imagina. Clase número 11. Voy a leer, yo voy a delegar los versículos. Primera de Pedro 5. Sigues tú. Ezequiel 34, versículo 1 en adelante. Juan 10, 11 al 15. Hechos 20, 28. Proverbios 13, 17. Y tú, Ezequiel 2, 3 al 7. Esta clase, la clase está largota. O sea que les voy a dejar algo que les va a ayudar mucho. Les voy a regalar algo poquitico. Para dentro de 8 días, el examen. ¿El examen es dentro de 8 días? Listo. Entonces les voy a dejar algo chiquitico. Pero ahora miramos. ¿Listo? Dice, el liderazgo en el ministerio. El ministro es un líder y hace que las cosas pasen. Es el que abre camino para que los demás pasen. En la Biblia entendemos como ministro o como pastor al que apacienta. Y la palabra apacentar significa el que llena la necesidad. Yo soy el pastor de esta casa, aquí el administrador. ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, apacentar, ¿qué es? Llevarle la palabra el domingo que usted necesita, ¿verdad? Pero ¿qué hace también el pastor? Dice, el pastor es el que abre la brecha. Yo tengo que orar, Señor, ¿por dónde guío a este rebaño? ¿Por dónde, por ejemplo, qué predico? Predique Santiago, listo, predique Santiago. ¿Listo? ¿Qué hago? ¿Cómo les enseño? Pues yo tengo, o sea que el líder es el que va adelante abriendo brecha. Si usted se siente que Dios lo llamó a ser un líder, usted es el que abre brecha.
Usted no puede decir, no, es que Dios me llamó, yo soy un líder, pero no hace nada. Un líder es el que muestra, el que guía, el que va. Esa es la persona, ese es el que Dios pone. Entonces, ojo con eso, es muy importante que usted lo sepa. Primera de Pedro 5, 2 y versículo 8. 2 y 8. Apacentad la ley de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Hasta ahí. Está diciendo apacienta las ovejas. Voy a poner un ejemplo, perdóname. Sin maltratarlas. Hágame caso, hermano. Sino dando el ejemplo. No juzgándolas, sino orientándolas. Esquilándolas. Entonces, quédate quieto. Vamos a pensar que te estoy peluqueando. A las ovejas se llama esquilar. Entonces empieza a mover la cabeza. Muévela, para todos lados. Muévela. ¿Qué pasó ahí? Lo trasquilé. ¿Pero por qué? Porque se empezó a mover. Porque las ovejas a veces quieren seguir haciendo su voluntad. Entonces se terminan trasquiladas. Entonces, ojo, el pastor está para esquilar, para enseñar, para orientar. Usted no puede pretender que Dios lo llamó a un liderazgo y usted no está siendo líder de nadie, no está abriéndole camino a nadie. No funciona. Entonces dice, el ministro o pastor debe llenar la necesidad del rebaño con su prédica o servicio en acción y como líder debe llevar el rebaño a la presencia de Dios. Siempre un ministro del evangelio debe llevar al rebaño es a buscar la presencia. No a decirle va a tener carro, casa y beca, no. Esa no es la motivación. La motivación mía y que usted tiene que entender es Cristo es la salvación. Cristo es el camino, Cristo es el proveedor, Cristo es el maná, Cristo es el pan diario, Cristo es el que me sostiene, Cristo es el que me sana, Cristo es el que me sostiene. Él es todo. Eso es lo que usted debía hacer. ¿Listo? Dice Juan, dice Ezequiel 34:1 en adelante. Yo te digo a dónde paras. Ay, esta alergia así es maluca. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordáis de gulleras, mas no apacentáis a las ovejas. Ya sigues. Dice, hay de los pastores que no apacentan. Solo quiere explotar las ovejas. ¿Sí? Coge la más gorda y se la comes. Lo que es el pastor. Y ese no es el trabajo. El trabajo de uno no es coger ni explotarlos a ustedes. El trabajo de uno es enseñarles la palabra y pastorearlos. Pero habían pastores en esa época y hoy en día que solo buscan es engordarse en ellos. Enriquecerse y aumentar sus arcas. Y eso no es bíblico. Sigue. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Porque hay gente que no se quiere congregar por lo mismo. Porque los pastores en las iglesias se encargaron de eso. Entonces, aquí yo pensando, y hoy después de muchos años, le puedo dar gracias a Dios, hoy después de muchos años, si no hemos crecido más, es porque Dios es suficiente con el pastoreo que estamos haciendo. Pero ¿para qué queremos 2,000 personas? Para que de pronto mis ojos se deleiten. Para de pronto eso, puede ser para que yo diga, somos 2,000. Los que somos más que bendiciones, estamos creciendo, estamos siendo pastoreados. Usted tiene relación con su pastor, pero en una iglesia mega no hay relación con su pastor. Usted no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Se confunden, se van y se convierten en consejeros otros que no han sido ni restaurados. Delegan autoridad sobre gente que no ha sido restaurada y los ponen a liderar. Y se multiplican, claro. Pero vaya, cojan las ovejitas que está pastoreando el pastor del pastor del pastor del pastor. Y ya se perdió la visión. Entonces,
Es importante saber eso. Paremos ahí y ya seguimos con otro. Alguien dice, el profeta Ezequiel condena al pastor que no lidera el rebaño. O el asalariado, Juan 10:11. Sigue. Que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas, y él no es un buen pastor. Resulta que en Palestina, allá, cuando las personas iban a hacer mercado, dejaban las ovejas en un corral. En un corral. Sí, yo me acuerdo que mi papá en Sasaima, hace 30 años, mi papá tenía un corral. En la casa había un lote grande de tierra y la gente del campo venía a caballos, dejaba como un parqueadero de caballos. Así en esa época era un parqueadero de ovejas. Entonces, ¿qué pasó? El pastor de las ovejas, el que cuida de las ovejas, decía, ahí le dejo mi ovejita, ¿verdad? Voy a hacer el mercado porque compró la oveja. Y ese pastor, como no le pagaban, venía el lobo y se iba. Y el lobo se comía las ovejas. Por eso está diciendo Jesús, porque él hablaba según la época. Decía, es un asalariado. Si no le pagan, no cuida la oveja. Y así no puede ser. Uno nunca puede estar en el ministerio porque le paguen. Jamás vayan a una casa a predicar esperando que les den mercado, esperando que les echen un billete al bolsillo. Me ha pasado muchas veces y lo he recibido. Antes no lo recibía, porque decía, no, eso es ustedes, pero aprendí que si no lo recibo, les quito la bendición, porque ellos están sembrando para recoger. Pero nunca vaya esperando que le paguen ni que le den. Así le den el almuerzo, no le den el almuerzo, usted va, es a lo que va. ¿Está bien? Seguimos. Por eso quiero que paremos ahí. No, paremos ahí. Esa era la idea del versículo. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Resulta que a ustedes y a mí nos compró el Señor Jesús. Ustedes no son mis ovejas. Ustedes no me pertenecen a mí. Ustedes son rebaño de Jesús. Y yo soy el que tengo que cuidar. El Señor me mandó a administrar, que es un privilegio, administrar su rebaño. Por tal motivo Él me pedirá cuentas. Porque dio la vida por ustedes y por mí. Para que yo venga a pisotearlas. Para que yo venga a maltratarlas. Para que yo venga a enseñarles lo que no es. O sea que ser un pastor es más que decir yo soy un pastor. Uno tiene que aprender a pastorear según la palabra de Dios. Y hacerlo sin lucro, sin nada. Ya con el tiempo sí. Yo no digo que yo recibo lucro de esta casa. Pero después de 3 años de llevar la iglesia, porque pues yo ya empecé de lleno, renuncié a todo. Yo recibo una ofrenda de esta casa. Yo no digo sueldo porque yo no soy asalariado, pero yo recibo un sueldo. Y el obrero es digno de su salario. Y yo no puedo recibir un sueldo en el cual yo aguante hambre o mis hijos hubieran aguantado hambre. Yo me acuerdo que fui para que ustedes aprendan y ustedes allá también. Si un día saben, un pastor les dice, fui donde la pastora Miriam, que es la pastora de las Filadelfias, y entonces le dije, pastora, cuando empecé la obra, ¿yo cómo hago para manejar eso? Yo no sé. Me dijo, William, sáquelo de sus gastos. Sáquelo de sus gastos y listo. Y lo que más le queda es para sostener la iglesia. Pero saque sus gastos. Entonces yo empecé a sacarlo de mis gastos. Lo de los colegios, lo de la universidad, y no alcanzaba. Pero no importa, tocaba pagar arriendo del esto. Pero nunca me colgué y saqué de ahí. Entonces, ¿yo qué hago hoy en día? Saco de mis gastos y Dios nos bendice. Es eso, es entender que Dios nos suple. Pero no estoy sacando de lujos, estoy sacando lo que necesito. Porque es lo que Dios me dijo que hiciera. Porque el obrero es digno de su salario. Es todo eso. Pero no es un salario lo que recibo. Porque yo no les predico a ustedes por salario. Yo no vengo aquí a decir, bueno, acabemos esto y nos vamos. Hasta mañana que estoy cansado. No. A mí me interesa que usted entienda la palabra. A mí me interesa que usted en realidad se convierta a Cristo. Eso es lo que a mí me interesa. Porque esa es la pasión que yo tengo. Entonces, lo demás ha venido por añadidura. No me importa si hay o no hay. Porque siempre ha habido. Dice otro, el ministro debe ser un buen mensajero de la palabra de Dios, de la palabra que Dios le ha dado. Proverbios 13:17. El más mensajero acarrea desgracia, más el mensajero que acarrea salud. O sea que yo tengo que ser un mensajero de Dios. O sea que Dios me dijo, dígales esto, yo tengo que venir y no me voy a decirles. Pero si yo digo, yo no consulto a Dios, yo no digo, me parece que voy a predicar de esto. No, yo no hago eso. Yo no sé si otro pastor lo hará.
y yo respeto, yo no puedo hablar. Yo sé que hay pastores que no preparan prédicas. Pastores que dicen, bueno, vamos a ver Dios que nos habla hoy, y saca, abre la Biblia y empieza a predicar, y pueda que Dios lo use, no lo vamos a juzgar porque no es nuestro trabajo. Personalmente, yo busco la palabra lunes, martes, que Dios me hable, me dé una palabra, o si ya llevo los libros, que ya sé qué capítulo sigue, lo voy estudiando, ¿verdad? Pero yo necesito saber qué es lo que Dios quiere que le hable a la iglesia. Y por eso es que la iglesia viene, porque Dios me da el mensaje y la trae. ¿Quién trae la iglesia? Dios. ¿Y eso porque dice, ya les mandé un mensaje? Entonces usted ve que la iglesia llega, porque el mensaje lo dio Dios. Entonces la iglesia no va a llegar si el mensaje no lo dio Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si usted dice, voy a hablar de esto en el grupo familiar, pero es lo que usted quiso y no oró, pues no le llega a la gente. Pero si usted tiene un mensaje de parte de Dios, dice, si Dios me dio el mensaje, va a traer la gente. Porque el mensaje lo da Dios y Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, aprendan esa parte, por favor, y sírvanle al Señor de esa manera. Dice, y hablar la palabra de Dios y no lo que queramos. Ezequiel capítulo 2, 3 al 7. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de David, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón. Les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, gracias, hasta ahí. Predíqueles, aunque sean duros de corazón. Predíqueles. O sea, yo no puedo pretender, esta iglesia tiene 20 años y hemos crecido por la gracia de Dios, pero empezamos 2, 3 y ha sido un trabajo constante, constante, constante. Y hay gente que se ha ido porque no le ha gustado, otra sí le ha gustado, hay gente que ha criticado, que no ha querido volver, pero es entender que cuando yo le sirvo al Señor, dice, hijo de hombre, háblale a un pueblo rebelde. O sea que Dios hable al pueblo rebelde, digamos que tú eres rebelde. Ella es rebelde y Dios tiene mala relación con Dios. Y yo vengo a decirle, Dios te va a dar el carro, Dios te va a dar la casa. Ahora, ¿Dios me mandó a decirle eso? No. Pero entonces, ¿qué hace el pastor que hoy le dice eso? Está siendo mal profeta, está siendo mal mensajero de Dios. Y Dios se lo demandará un día. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar lo que a mí me parece, solo por mantenerlo contento a usted. Yo tengo que hablarle lo que la Biblia dice, en amor, claro, porque no tengo autoridad de juzgarle. Si ella rebelde me dijo, Sandra, pero es que esto es el colmo. Mire a ver si se arrepiente, el Señor le manda. Es muy diferente, ¿verdad? Yo no puedo hablarle con juicio, yo tengo que hablarle con el amor de Dios, porque yo también soy un pecador. Aunque soy su hijo, entonces tengo que hablarle con amor a la otra persona. Pero sí hay que hablar la verdad de la palabra. Hay que ser buenos mensajeros. Si yo le digo, tranquilo que todo está bien, te estoy mintiendo. Estoy diciendo, pilas, ¿qué es lo que están haciendo para el reino? Se ocuparon de su cosa, de su vida. Solo trabajo y solo para ustedes. ¿Y Dios dónde quedó? ¿A dónde dejaron a Dios? Entonces yo tengo que decirles eso. ¿Dónde lo dejaron? Si lo dejaron la última, pues no espere que les vaya bien. Porque Dios jamás es el último. Como una familia que se iba a ir, los chinos se iban a ir de camping. Una historia, no sé si fue verdad o no. Una historia. Le dijeron que Dios la bendiga a los chinos que iban en el carro. Y el chino que iba ahí dijo, Dios tendrá que irse en el baúl porque aquí no cabe. Y en el baúl iba una cubeta de huevos. Y llevaban cosas para el picnic. Se estrellaron y se mataron. Al baúl no le pasó nada y no se rompió ningún huevo. Porque Dios iba en el baúl. Entonces, Dios es el primero. Uno no puede pretender que uno primero es Dios. Porque es el que nos protege y nos ayuda. O sea que el pastor está para apacentar, para guiar, para esquilar. El liderazgo es espiritual. El ministro prepara nuevos líderes para la obra. Entonces yo estoy hablando del pastor. O sea, esto prácticamente es para que usted me ponga el ojo de la aguja en su pastor y yo como pastor. Y si usted está llamado a ser un pastor. Entonces dice, el ministro prepara nuevos líderes para la obra. Así como el padre prepara hijos en una profesión, si viven oprimidos los va a traumatizar. Debemos sacar tiempo para ellos, corregirlos. Es importante pensar como padre biológico. O sea que un pastor debe pensar como un papá, como cuando te abrazo, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Hoy te doy un abrazo.
¿verdad? O a ti no te lo da, ahora te lo doy, con el tiempo. O cuando los abrazo a ustedes cuando llegan, o cuando los abrazo. Ese es el trabajo, señora. Ah, sí. Sí. Entonces es entender eso. Es poder comprender que uno tiene que mirar esa parte de las personas. El otro dice, el pastor o ministro debe ser ejemplo y llenar a las ovejas. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que Pablo dice, imítenme. Y debe recordar que está puesto para edificar a los santos. Dice, también el ministro es centinela y atalaya. Esta es la parte más alta de la ciudad, cuidando, debe hablar lo que Dios manda. O sea que una atalaya es el que está arriba en las cárceles, ahí, ¿cómo se llama eso? Los centinelas. En las cárceles, hay centinelas, las torres. Entonces ese es una atalaya, el que vigila. La intercesión es atalaya en la iglesia. El ministro debe ser atalaya. Yo tengo que a ustedes predicarles para que ustedes no se pierdan. Ese es mi trabajo. O sea que el ministro no solamente predica y ya, los 10.000 y necesito plata. No, eso no es el trabajo de un líder. El trabajo de un líder son las almas, el amor por las personas, el amor por el perdido. Cuando yo le hablo a usted, le exhorto, le animo y le hablo de esa manera, es porque le estoy amando de parte de Dios. Porque no quiero que se pierda, porque va en un momento difícil y si usted no ha desarrollado esa fe en oración, grave. Si usted no ha desarrollado la oración, grave. Pero si usted la desarrolló, el ejemplo, si usted no sabe manejar el fusil y lo mandan a la guerra, usted lo matan. Pero si usted aprende a manejar el fusil y lo mandan a la guerra, usted va a defender. Entonces, eso es lo que yo les enseño. Aprendan a manejar la oración, aprendan a manejar la relación con Dios, aprendan a manejar esa intimidad, esa sinceridad con Dios, para que cuando los manden a la guerra, ustedes sepan defenderse. Pero si no oran, no ayunan, solo se llenan de palabra, solo les gusta el domingo, les gusta el discipulado, pero no les gusta orar, no les gusta predicar, pues va a llegar el momento que les toque la guerra y los van a matar. O sea, a matar en el buen sentido de la palabra, o sea, van a perder. No les va a ir, uy, yo soy cristiano y no me va bien. Pero si nunca ora, nunca desarrolló el ayuno, no hay tiempo para ayunar, no hay tiempo para eso, pues no les va a ir bien, no esperen que les vaya bien. Porque esos son los instrumentos que Dios nos dio a nosotros. Entonces, ese es el trabajo del pastor. Orientarlos a ustedes para que salgan adelante. Dice, el ministro del líder debe ser siervo. Mateo 20:28. Vamos acá. Y ahí sigue Sandrita. ¿Tu mamá no vino, Sandra? Ahora me cuentes. Sigue. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mí. O sea que usted vino, según ese versículo, ¿qué quiere decir? Que Cristo no vino para que como rey, sino para servir. O sea que, ¿cuál es tu trabajo? El servicio. Y la gran comisión. Llegar a otros. Ese es tu trabajo. O sea, lo sabes. ¿Lo practicas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo quieres bendición si no lo practicas? No hay, ore por esa persona. Si ya le echaron el ojo a alguien, ya lo perfilaron como alerta de aeropuerto, ya lo tienen perfilado, empiecen a orar por esa persona. Oren, Señor, toma el control, dame el tiempo, Señor. Y empiezan a orar por esa persona. Y háganlo. Como si cumples una cita para un trabajo. Como si te esfuerzas para un trabajo llegar temprano. Como si se esfuerzan a llegar temprano a un lugar. Y cómo no se esfuerzan para ir a predicarle a alguien. ¿Qué le está diciendo su mente? Primero el mundo que Dios. Ahí ustedes se pueden dar cuenta facilito si aman a Dios o no lo aman. O cuál es su prioridad. Ahí, en este ejemplo que les pongo, ahí pueden darse cuenta. Entonces, ustedes verán. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. ¿Por qué no hay la añadidura? Porque el reino de Dios no es el primero. Sencillo. Eso no lo busque más. Eso 2 por 2 son 4. Y dice aquí, otro dice, el que quiera ser el primero o el mayor es el que más sirve. No vamos a leer Nehemías porque hay muchos versículos. Observa la ciudad y sienta la carga de levantar los muros. Nehemías, ¿qué pasó con Nehemías? Nehemías, Dios lo llamó como restaurador. Ahora, ¿qué lo llamó Nehemías? El pueblo viene de estar 70 años cautivo.
y destruyeron la ciudad de Jerusalén, la destruyeron y destruyeron los muros que cuidaban a Jerusalén. Entonces Dios llamó a Nehemías para que restaurara los muros primero, porque primero tenía que restaurar los muros y después la ciudad, porque si restauran la ciudad se la vuelven a tumbar. O sea, primero tocaba levantar los muros. ¿Y quién fue el que le metió la garra? Pues Nehemías, porque el llamado fue él. El que tiene que meterle aquí la ficha en oración y todo, soy yo. La intercesión, somos nosotros. Yo soy el que tengo que estar al frente. Yo soy el que tengo que estudiar. Necesito preparar la palabra, buscar, orar por ustedes. Ese es mi trabajo. Entonces yo no soy el pastor porque soy el pastor. No, el pastor tiene trabajo dentro de una congregación y es un trabajo que usted no se imagina lo grande que es. Las luchas. ¿Sabe que una predicación de un domingo, según muchos dicen, que es el jornal de casi una semana? Una persona trabaja una semana en jornal. A los que son empleados. ¿Tú eres empleada? Tienes una semana de trabajo y ya el viernes no quieres. Así salgo yo después de una predicación de 2 horas. Con un cansancio como si hubiera, porque esa es la responsabilidad, la carga espiritual. Entonces, ustedes no saben el trabajo. Entonces, esto tiene que ser Dios el que lo llama a uno. Nadie pide ser pastor. Pero una vez uno es un pastor, uno dice, si me muero y vuelvo a nacer, quiero volver a ser pastor. Porque uno se da cuenta el deleite de ser un pastor. Esto es un deleite. Y estos 3 días de ayuno que estuvimos, ustedes vieran lo delicioso que la pasamos. Dios nos llenó. Eso que usted está escuchando en mí, Él la llenó de esos 3 días. Eso fue lo que hizo el Señor estos 3 días. Nos llenó de gloria, nos llenó de su presencia. ¿Usted tuvo tiempo de venir? Si tuvo tiempo y no vino, se la perdió. ¿Será que Dios es el primero? Hay cosas por pensar. ¿Listo? Dice, los ataques del enemigo se manifiestan en la burla de cómo vivimos y lo que hacemos. En Nehemías, ¿sabe qué pasó? Para que no lo lea. En Nehemías empezaron a construir el muro. Y vinieron Sanbalá y Tobías. Le dijeron, ay, ustedes creen a poder. Pero eso nadie lo restaura. Y se empiezan a burlar. Usted empieza a servirle al Señor y hay una voz que le va a decir, no. Eso pasó en la liberación que hubo en el retiro. Esta señora, como les digo, tú estabas ahí, tú escuchaste. Y ella se cogía y decía que no. Pero a mí lo que me gustó es eso, que ella, lo que me ministró fue, ¿qué pasó? Dijo, una voz me decía, usted no va a salir de eso. Usted no puede. Es eso. Y eso es lo que la atormentaba. Y fue libre. Entonces hasta el diablo le va a decir, no, ustedes 2, y no hay quien más. No, pero ¿a quién más le predico? El diablo dice, sí, ¿a quién más? Entonces usted empieza a hablar con el diablo, porque dice, ¿a quién le predico? Y el pastor dice que predique, pero ¿a quién le predico? Y el diablo dice, sí, ¿a quién le predica, mano? Usted está cansado, mano. No, ¿a qué hora usted está ocupado? Pero ¿en qué momento le predico a alguien? Y el diablo sí le hace conversación. Usted no tiene que preguntarle al diablo. Usted tiene que ir a golpear la puerta. Porque el diablo le va a decir, no, Sergio, usted no. Y ahí los va a tener 5 años, 10 años. Y nunca progresan. Nunca salen adelante. Pero la culpa no es de Dios. Dijo una hermana, están matando gente. Ah, no, mentira. Esta mañana dijo Rodri en la predicación. Todo lo que está pasando, están violando niños. Los papás los están violando. ¿Cuándo se veía eso? Se están suicidando en eso. ¿Es culpa de Dios? No es culpa de Dios. Pero ¿quién es la sal de la tierra? La iglesia. ¿Quién tiene que ir? Nosotros. ¿Qué trabajo está haciendo usted? ¿Usted está haciendo ese trabajo en realidad? ¿Sí está yendo más allá? ¿O usted no tengo tiempo? ¿A qué horas el trabajo? ¿Hace mucho calor? ¿Está lloviendo? Usted verá. Tú eres empleada, ¿verdad? Y cuando yo dice, jefe, ¿está lloviendo? Ahí me abrió los ojos, claro. Dice el jefe, es más, ni lo piensas. O sea, tú no piensas eso. ¿Y por qué para ir a la iglesia así está lloviendo? Qué pereza. Es que madrugué toda la semana. Ahí está mostrado qué tanto interés tiene. Entonces, usted puede ser retado, y ese es mi trabajo como pastor, confrontarlo, pastorearlo y guiarlo para que usted tome conciencia. Un líder no es un líder por ser un líder. Un líder es aquel que abre brecha para que las personas sigan el camino que Dios le dio. Y dice aquí, el ministro debe tener firmeza en su carácter. Daniel 1:20, ese sí. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que quisiera sabiduría equilibrada, los encontraba bien de ser más capaces de todos los malos hijos de su reino. Entonces dice, Daniel propuso en su corazón, decidió estando en medio de grandes poderes espirituales como era Babilonia y fue radical. O sea que el líder debe tener firmeza, no me contamino. No, debe tomar la decisión, no lo voy a hacer, porque yo estoy llamado por Dios. No voy a ir a ese lugar, no voy a estar allá, a pesar de que Dios le diga. Entonces hay que tener firmeza en la vida cristiana, porque usted si tiene firmeza, Dios le va a dar más. Pero si es un debilucho,
débil, se deja convencer fácil, se cae, no, pastor, caí. No, uno tiene que tener cuidado, porque todos somos tentados. Usted supiera lo tentado que soy yo. Yo soy tentado en sueños, físicamente soy tentado. Personas, mujeres. Pastor, sí, claro. Y no importa si soy feo o bonito, la edad, eso el diablo no tiene, dice mi esposa, el diablo no respeta cincuentonas, setentonas, ochentonas. Yo tuve una compañera de estudio en el seminario, ella tenía 68 años, su contador tenía 72 años, ella tenía un colegio. Y me dijo, Willy, ¿te imaginas? Y me dijo, yo no tengo curvas ni nada, y este bendito me está echando los perros y es casado. Y ella, una señora de 68 años, a ver, ya ella no tenía ya sus arrugas y todo, y me dijo, y mire, me está invitando a salir. Entonces, nunca se me olvida eso, esa conversación con ella, porque era mi amiga de estudio. Entonces, el diablo no respeta, eso no respeta, eso no es del bonito feo, eso el diablo quiere es que la embarremos y listo, para él poder hacer de las suyas. Pero usted tiene que estar parado en la raya. Amén. Entonces dice aquí, Proverbios 4:23. El que lo tenga eso. Guardar el corazón es clave en el ministerio. En Daniel 1:9, Dios lo exalta y lo llena de gracia. ¿Qué dice Daniel 1:9? El que lo tenga. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Ahora, ¿por qué le tuvieron respeto a Daniel? Por el carácter, por la autoridad que tomó él. Entonces dice, guarda tu corazón. Si yo sé que tú estás hablando de mí, yo le perdono fácil. ¿Entiendes? Vamos a hacer esto. Tú me tiras la tapa es que tú estás hablando de mí. Entonces, estás hablando de mí, tírala. Te perdono. Yo no acepto, no voy a dejar que entre en mi corazón tus comentarios. Automáticamente, guarda mi corazón. Porque resulta que yo iba a predicar el domingo. Y si mi corazón se hiere, ¿cómo voy a predicar con un corazón herido? Por eso el ministro debe guardar el corazón. Usted debe guardar su corazón. Si a usted le hicieron algo, debe perdonar. Rechazar. Perdone a esa persona automáticamente. No se quede, me hicieron, no. Perdone. Lo más rápido que pueda. Para que no le se contamine. Porque eso es como la levadura. Se puede regar en todo el cuerpo. El odio, el rencor, la falta de perdón, el resentimiento. Perdone a esos papás que no fueron papás. Perdone a ese esposo que no sabe ser esposo. Perdone a esos hijos que no saben ser hijos. Perdone a ese pastor que no sabe ser pastor. Perdone a ese líder que le da. Perdone. Rechace todo lo que más pueda eso. Guarde su corazón, porque si usted se contamina, grave. Dice otro, 1 Corintios 9, 24, 27. Todo lo que se lucha por ser diferente es una victoria para la eternidad. ¿Qué dice 1 Corintios? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se queda en premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero otros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Gracias, hasta ahí, gracias. ¿El atleta qué hace? Se esfuerza. El 24 de diciembre se va a dormir temprano, no toma vino, no coma torta, no come grasa. Estoy contándole a todos que yo personalmente estoy contento. Samuel Arteaga es el hijo de Giovanni Arteaga. Hoy entró a la profesional, a Fortaleza. Ese es un equipo profesional, a la sub-15. Fue de los mejores de 150 muchachos. Pero ¿qué ha hecho ese muchacho? Yo lo conozco, esforzado, disciplinado. Y ya entró a la profesional. Dentro de unos meses, añitos, lo vamos a ver viendo en el estadio jugando. Pero ¿qué pasó? El esfuerzo, la dedicación, la disciplina, no gaseosa, no azúcar, todo lo que me decía, el entrenamiento fuerte, y allá está. Entonces sí se puede llegar, pero toca ser esforzados. Sí se puede llegar, pero toca ser dedicados. Sí se puede desarrollar un buen ministerio, un buen trabajo, una buena empresa con disciplina. Le decía ahorita a alguien, a mí Dios no me ha dado plata, sino me enseñó a administrar.
Y eso enseñarme a administrar, ha hecho que Dios multiplique la plata. Pero no fue la plata, mándeme la plata, no, yo no la he visto enramar, sino me enseñó a administrar lentamente. Y así es como la he visto. Entonces no es plata lo que necesitamos, es el don de la administración. ¿Qué hace con 10,000? ¿Qué hace con 20,000? ¿Qué hace con los 100,000 que recibe? Por ahí empieza. ¿Listo? Entonces es la administración y no la cantidad de plata. Otro, carácter, junto con los rasgos propios de la persona que lo distinguen de otra persona. Ese es el carácter. Conjunto de rasgos propios de una persona. O sea que, ¿qué es lo que lo hace diferente a usted de otros? Su carácter, sus rasgos, sus principios. Entonces dice, el ministro debe ser aprobado, debe ser probado. En Daniel 3:1-6 dice estos versículos, vemos una amenaza contra sus vidas. La orden fue calentar el horno 7 veces más de lo normal, y aún así ellos no adoraron la imagen, ni confiaron más en Dios. Resulta que los amigos de Daniel lo metieron a un horno y lo siguieron todo el fuego. Y el rey después vio que había alguien más con ellos en el fuego. Y era Jesús que estaba ahí. El ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es Jesús. Entonces ahí estaba. ¿Sabe? Usted tiene que ser probado. A ver, cuando empiece a predicar alguien, busque el diablo, le va a hacer una nariz de cuadritos. Porque usted se metió con ese. ¿Qué hace predicando? No es que es un mundo espiritual. Usted está arrebatándole un alma al diablo. Entonces usted se mete en pleito con el diablo. Entonces él va a querer hacerle y si usted no está claro, no. Por eso servir en parejas, por ejemplo. El que sirve en parejas debe haber perdonado. Porque si no ha perdonado, por ahí se le va a meter en cualquier momento y va a haber un agarrón. Por eso uno tiene que estar a cuentas con su pareja. Cuando uno va a servir a Dios debe estar a cuentas. Porque cualquier cosito, dice el dicho, y perdóname lo que voy a decir, el que tenga rabo de paja no se arrima la candela. Porque se quema. Entonces, servir o ser un ministro es más que decir yo soy un pastor. Es entender que usted debe darlo todo por el todo. Doblegarse. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y eso funciona. Dice aquí, entonces Daniel fue probado. Dice, lo que hace el fuego en la prueba, o sea que queda una persona desprobada. Muchas veces el Señor permite ese fuego para romper los lazos del cazador. O sea que ¿qué hace el fuego? Quema, rompe. Métale usted fuego a un lazo y lo quema. O sea que el fuego es el espíritu. El ayuno produce fuego. Mire, el ayuno es así. ¿Qué es el ayuno? Les voy a enseñar lo que hace el ayuno. Haga de cuenta que usted está amarrado. Lo amarraron como los que amarran en los hogares geriátricos. Una cuerda. ¿Listo? Y resulta que usted se comió una bomba. Usted tiene una bomba adentro. Una vez es de inflar. Una bomba gigante. Imagínensela aquí. Por aquí por dentro. Gigante esa bomba aquí. Y esa bomba está desinflada. ¿Listo? Y usted está amarrado. Entonces usted entró en ayuno y en oración. Cuando usted entró en ayuno y en oración, esa bomba adentro empezó a inflarse. A inflarse. ¿Y qué va a hacer esa bomba después? ¿Va a romper qué? Los lazos. Porque eso hace el ayuno. ¿Sí? Se llena uno de espíritu y rompen ataduras. Eso hace el ayuno. ¿Por qué muchos no lo usan? Porque, es que yo no sirvo para aguantar hambre. Es que no. El ayuno funciona. El ayuno rompe ligaduras, rompe cadenas. Y usted empieza a ver porque es un mundo espiritual. O sea que el ayuno sí es importante. Si usted no había ayunado, se la estaba perdiendo. Por eso es que no levantaba. El fuego forma una conducta recta. ¿Claro? Las dificultades lo forman a uno. Dice, en medio del fuego se dan a conocer los opositores en el ministerio. O sea que cuando viene fuego de Dios, el que no es de Dios, se quema. Digamos que usted es de un equipo de trabajo. Digo, vamos a ayunar. Señor, muéstrame quién de esos es. Y quién no es. Y empezamos en ayuno. Y más de uno dice, no, mejor yo no voy. No, yo no sigo. Este no era. ¿Por qué? Porque Dios. Entonces el fuego de Dios en realidad muestra que es cuando ponen el soplete en el oro, yo he visto fundir oro, y lo ponen en un crisol, y si el oro está contaminado, estalla. Y esas contaminaciones empiezan a estallar. Y lo último queda el oro puro. Pero ¿cómo se purificó? Con el fuego. ¿Qué hace el fuego en nosotros? Nos purifica. ¿Qué hace el ayuno? Nos limpia. ¿Qué hace la oración? Nos limpia. Entonces dice, no, es que yo no levanto, es que yo no veo cambio, es que mi vida sigue igual. No está aplicando las disciplinas espirituales. Porque las disciplinas espirituales son la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, congregarse. Son disciplinas que Dios nos dijo para poder crecer. Y si no se hacen, pues usted no va a experimentar el reino de Dios. Solo viene, estudia, y usted dice, estoy estudiando, allá está sentado, tomándose un tinto en el Chocó porque sé que no puede estar acá, y todo, y está fresqueado, rico, va a pasar su examen, pasó, ¿y qué?
¿Y qué siguió después? ¿Qué siguió después? Si no desarrolla la oración, si no desarrolla el evangelismo, si no desarrolla un servicio para el reino. ¿Y el trabajo de un pastor? Exhortarle, animarle, esquilarlo. Y usted después de esta clase va a decir, dijo Sandra, aquí nos está exhortando a todos. Pues lógico, de eso se trata la clase. Que usted sea firme y se dé cuenta en realidad en dónde está parado. Porque no puede terminar un nivel y termine ya. No, usted tiene que ser confrontado para que usted se dé cuenta en realidad dónde está parado. Y si está viviendo cosas que no son, usted dice, claro, es que no ayuno. Me dijo un papá, no, es que mi hijo está consumiendo droga y no sé qué, y dice más otro papá, y no sé qué, y usted está orando, me dice, es que yo sí oro a veces en el baño, mientras me cepillo los dientes, cuando veo en el Transmilenio. Mi viejo, usted no ha entendido, usted no ha comprendido, usted no entiende qué es la vida cristiana. Esto es una intimidad en el secreto con Dios. Si tú te levantas a las 5 para trabajar, debes levantarte a las 4:30 para orar, al menos 20 minutos. Orar, doblar la rodilla, y se van a dar cuenta del cambio tan bonito que hay en su vida. Entonces eso es, dice otro, el Señor envía a su ángel alrededor nuestro para guardarnos. Entonces, lo que les queda se lo voy a dejar para que lo hagan un ensayo con todo, hagan el ensayo completo de lo que queda. ¿Listo? De la clase. Y les voy a dar 0,2 para el examen. 0,2. ¿Ustedes se ríen? No. 0,2 les voy a dar. O sea que si sacan 5,8 en el examen, pasan a 6. 0,2 es que no les puedo dar más, porque ustedes tienen que esforzarse. ¿Listo? Bueno, vamos a preguntar allí en el Chocó a alguien. No se me demoren la respuesta. ¿Qué aprendió María Eugenia? ¿Qué el Señor le habló? Pero no se me demoren mucho porque les voy a preguntar a todos. Señor, ¿Qué aprendiste hoy? bueno, aprendí que ser líder es meterse en la brecha, es echarse la responsabilidad y enseñar a los demás cómo se hace. Así es, ni más ni menos. Carlín. Así es, ¿sí? Como hablan ya cuando uno les dice. Amén. Pues yo aprendí a confrontarnos nosotros mismos porque me llamó mucho la atención cuando usted decía por qué para el trabajo no sacamos excusas, pero para las cosas de Dios sí sacamos excusas. Entonces confrontarnos en cómo estamos viviendo esa relación que decimos que tenemos con el Señor. Muy bien. Cintia. Buenas noches. Yo aprendí especialmente que Dios es lo primero en nuestras vidas. Y si es lo primero, vamos a hacer su voluntad, vamos a llevar fruto, vamos a obrar conforme a lo que Él nos está diciendo que hagamos. Que así como lo has dicho sea en el nombre de Jesús. Amén. Y así va a ser. Tú lo acabas de confesar y Dios va a pasar esas palabras por tu vida, porque así lo has confesado. Maura. Maura Gómez. Amén. Aprendí que debemos de tener disciplina en todo lo que hagamos para crecer y dar fruto, para poderle enseñar a otros. Bien, Sabina. Sabina. O Dixon. ¿Ninguno de los dos? Amén. Dale. Amén, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. ¿Qué aprendiste? De que debemos de hacer discípulos, que estamos aprendiendo para también así como nosotros darle a otros. Muy bien. Gracias. Dixon. Amén, amén, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, estoy trabajando y todo, pero también estaba en la clase normalmente. Dale. Bueno, lo que aprendí es que primeramente, pues, fijarme plenamente en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos da, pues, ese verdadero entendimiento realmente de la palabra, pero primeramente también para disciplinar a otros que también necesitan de nuestro Bien. Señor. Gracias, Dixon. Sandra.
que hay que darle la importancia a Dios. ¿Por qué? Porque para mí, o sea, todo el tiempo que he pensado que estamos todavía dormidos. Porque solo pensar en, yo sé que no me puedo mejorar, pero de solo pensar en la apostasía, estamos dormidos porque cuando se presente, se está presentando la apostasía, tenemos que estar llenos del Espíritu para que con esa pasión podamos darle vida a los apóstatas porque se van a morir muchos. Muy bien, gracias. ¿Tú? Si no hay un esfuerzo, toca ir más allá, no hay que quedarse estancado. Y si Dios ya ha puesto personas o algún meditado, no hay que olvidarlos, porque se nos será. Sí. Debo ser esforzado, debo ser paciente y tener esa fe y esa convicción de mi identidad, porque fallar en las demás. ¿Tú? A ser guiados por Dios y como nosotros ya, el pastor nos dio, entonces a guiar a los demás. Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. ¿Tú? Que cuando bendigo a los demás soy bendecido. Cuando tú le predicas a otros, claro, así es. Les dedicas tiempo, te esfuerzas, claro. ¿Tú? Tres cosas. Primero, ayuno. Segundo, todo que se mueva del carro. Tercero, todo que ocuparme más de la vida de Dios. Punto. Ni uno más ni uno menos. Si lo que aprendieron lo van a aplicar, sé que les va a ir bien. En el examen, ustedes no les va a ir bien por hacer como las matemáticas en el colegio. En el colegio uno decía, voy a pasar, tengo que pasar. Aquí no tiene que pasar. Y le voy a poner un ejemplo para terminar. ¿Esto es una empresa? No. Le voy a enseñar, la iglesia no es una empresa, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Una organización es cuando ustedes me sirven a mí y yo les pago a ustedes. Eso es una empresa. Pero aquí resulta que no es una, usted no me sirve a mí, usted le sirve al rey. Y en este lugar esto es un organismo. Aquí se produce vida, en este lugar, porque está la presencia de Dios. O sea que si usted es restaurado y levantado, usted está en la visión que Dios dio. Pero si usted solo viene por una nota, no ha entendido. Entonces lo animo a que el Señor lo ayude y sé que le va a recordar la palabra. Estudie con amor, estudie con entendimiento, dedique el tiempo para el Señor y va a ver las respuestas. Coronaron el nivel, ahora pasen su examen en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por este nivel que nos ha regalado. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia y por tu misericordia. Señor, yo bendigo a los estudiantes en el Chocó en el nombre de Jesús. Recuérdales, ayúdalos a entender la palabra, ayúdalos a poner en práctica la palabra en medio de su necesidad, Dios, porque tú te glorificas en las necesidades, Padre. Señor, gracias por mis hermanos aquí en Bogotá, Señor, porque tú les vas a ayudar a ser esforzados y valientes, a ponerte de primeras a ti, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre. Gracias por nuestra vida, gracias por esta iglesia, gracias por cada enseñanza, Señor, porque sé que tú seguirás mostrando tu gloria, Señor. Dejamos este trimestre en tus manos porque ya nos lo regalaste y ahora viene el examen y sé que tú les vas a recordar a los estudiantes, ellos pasarán su examen, pero sobre todo sus vidas serán transformadas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Terminamos. Bien. Bien. Bendiciones. Yo sé que les va a ir bien. Bueno, chao. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, bendiciones.